Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Estamos haciendo un estudio del libro de Daniel. Daniel es un libro fascinante, es un libro maravilloso. Yo les animo a que lo lean, pero no solamente que lo lean, estudienlo, porque es un libro que tiene mucha enseñanza, especialmente en el campo de la profecía. El tema de esta hora lo he titulado Un hombre despreciable, basado en Daniel capítulo 11 versículo 21 hasta el versículo 45. Permítame dar lectura a este pasaje. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pues vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará su designio, y esto por un tiempo. Y despertará a sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Bueno, he leído este pasaje del capítulo 11 de Daniel, versículo 21 hasta el versículo 45, prácticamente hasta el final del capítulo 11. El tema de esta obra, o el título del tema, es El hombre o un hombre despreciable. El rey más cruel y malvado del norte también fue un Seleucida,
y fue precisamente Antíoco IV Epífanes, comúnmente llamado por sus coetáneos Epímanes, que significa loco, porque efectivamente fue un tipo loco para hacer lo que hizo. Él ascendió al trono tan pronto como su hermano Seleuco murió envenenado por instigación de un hombre llamado Heliodoro. Y en cierto modo se sabe que Epífanes fue el que mandó a Heliodoro para matar a su propio hermano. Y de esa manera también suplantó al verdadero heredero del trono, que era el hijo de Seleuco, que se llamaba Demetrio, el cual estaba detenido como rehén en Roma. Y ante este vacío de poder, este Antíoco se las ingenió pues para ejercer su dominio en Siria. Y así mismo se constituyó como el rey de Siria. Pero déjame decirte también algo. Este hombre, que también se le considera un prototipo del anticristo, porque en realidad tenía algunas características de este personaje maléfico que algún día surgirá en la palestra mundial. Este hombre se creía un dios. En el verso 21, ahí vamos a ver que entra en escena Antíoco IV Epífanes. Él quiso atribuirse mucha gloria al presentarse como una manifestación de Dios. Se creía, como dije, un dios. En Roma, él sabe que en Roma murió su hermano Seleuco IV Filópater o Filópator, y él por medio de halagos e intrigas pues logra tomar el trono y reina sobre Siria pues desde el año 175 hasta el año 164 a.C. Bueno, el heredero legítimo del trono, como dije, era Demetrio I Sotero, que había sido hijo de Seleuco IV Filópator, hermano de Antíoco, pero Antíoco usurpó el trono y fue un hombre sin escrúpulos, sin duda. Verso 22 vemos que Antíoco hizo 3 campañas bélicas contra Egipto. Eso lo vamos a ver entre los versículos 23, versículo 25 y versículo 29. Él tomó Jerusalén, saqueó el templo, mató a Onías III, al cual se le menciona allí como el príncipe del pacto. Fue el sumo sacerdote y gobernador legal de la nación judía, pero Antíoco se encargó de eliminarlo. En el verso 23 vemos que el pacto o la alianza que se refiere precisamente al convenio que él hizo entre él mismo con el hijo con el esposo, mejor dicho, de Cleopatra. Cleopatra tuvo su marido que se llamó Ptolomeo V Epífanes. Entonces Antíoco hizo un pacto con él. Antíoco sube al poder precisamente con la ayuda de los sirios, hace una alianza, pero este es un tipo que no respeta los pactos. No respetó el pacto tampoco que hizo con Ptolomeo. Él hace uso de tácticas engañosas y, como dice el verso 23, sale vencedor pero con poca gente. Bueno, tenía su momento histórico, pienso yo. Momento que dentro de la voluntad permisiva Dios permitió que este hombre ascendiera al poder e hiciera todos los estragos que hizo. Verso 24, vemos allí que este hombre vil, perverso, saquea los templos para poder llevar pues su vida lujuriosa y libertina. No respeta absolutamente a nadie, solo se apoya pues en la fidelidad de sus soldados, y precisamente para comprarlos a ellos les reparte bienes, les reparte botines. Pero yo creo que por otro lado, aunque Dios permitió esto, Dios está siempre al control de toda la situación. Dios controla la situación, las hazañas de este hombre, que pues durarían solamente un tiempo, ¿no? Como dije, él reinó del 175 hasta el 164, estamos hablando de 9 años, y Dios sabía que de todas maneras le iba a llegar a su fin. Ustedes seguramente han leído o han escuchado de los libros Primera y Segunda de Macabeos, donde precisamente se relatan estos eventos. Así que Antíoco se decide atacar pues al hijo de Cleopatra, verso 25,
Él arremete nuevamente contra Egipto, esta vez contra el hijo de Cleopatra, Ptolomeo VI, y a pesar de que éste logra enfrentarlo con un gran ejército, pues no va a poder contra Antíoco porque lo traiciona. ¿Quiénes lo traicionaron? Pues sus amigos, versículo 26. Los que lo traicionan fueron sus amigos, fueron familiares, fueron sus consejeros. Y también se sabe por la historia que hasta su propio hermano, Ptolomeo Fiscón, lo traicionó y lo persiguió hasta Alejandría, donde se refugió este hombre, Ptolomeo, el esposo de Cleopatra. Entonces, de esta manera, Antíoco pensó que ya tenía ganada la batalla contra Egipto y hace que el país de Egipto se divida entre los dos hermanos, ¿no? Entre Ptolomeo VI y Ptolomeo Fiscón. Claro que a la larga se va a ver de que esto no le va a resultar a este personaje. En verso 27 vamos a ver que ambos reyes, Antíoco y Ptolomeo VI, porque Antíoco lo preso a Ptolomeo VI, en el verso 27 vemos que ellos pretenden llegar a un acuerdo, pero ambos están buscando sus propios intereses. Antíoco quiere apoderarse de Egipto completamente, pero Ptolomeo no quiere darle el control total a su hermano, Ptolomeo Fiscón, y es así que finalmente deciden cada uno buscar lo suyo. Ahora hay que entender, según la historia, que Ptolomeo VI y Ptolomeo Fiscón eran sobrinos de Antíoco, pero Antíoco tenía el deseo de apoderarse de Egipto. Y a pesar de usar a Ptolomeo VI, porque estaba preso, contra su hermano para la conquista de Egipto, pues nunca logró su fidelidad. Fue un vasallo, pero nunca logró la fidelidad de este hombre. El plan de Dios, bueno, no es que terminen las guerras todavía entre los sirios y los egipcios, pero vemos que los perjudicados en todo esto son los judíos. Son los tiempos angustiosos que menciona Daniel allí en el capítulo 9, verso 25. La pregunta puede ser, ¿por qué Israel tiene que estar padeciendo por todo esto? Bueno, la nación de Israel, si bien es cierto, había retornado de la cautividad ya, se habían establecido, pero estaban viviendo esta situación difícil, complicada. Uno se pone a pensar, ¿por qué? Bueno, no estamos viendo un Israel que está del todo consagrado a Dios. Si bien es cierto, Nehemías, Esdras jugaron un papel importante en la reconstrucción del pueblo, de los muros del templo y de la nación misma, pero no vemos que la nación fue del todo consagrada. Así que pienso que Dios también permitió que estas guerras afectaran a la nación de Israel, pero Dios siempre tenía un plan y lo tiene hasta ahora, un plan y un propósito para con el pueblo de Israel. Vemos entonces pues que verso 28, Antíoco Epífanes regresa, dice allí, con gran riqueza de Egipto, pero su victoria es temporal. Y al pasar por Palestina, Antíoco siempre que va a pasar por Palestina va a atacar a los judíos, va a despojarlos del oro, de la plata, del templo de Jerusalén, y quiere hacerles entender a los judíos, yo creo que Dios está interviniendo en esta situación, Dios quiere hacerle entender a ellos que estas victorias de los gentiles son temporales. Algo importante que creo que debemos entender, querido hermano, ya que también estamos viviendo los tiempos proféticos, los tiempos que nos están anunciando la segunda venida de Cristo, es que el tiempo de los gentiles también va a terminar. Los gentiles son los que están gobernando el mundo ahora. Son los hombres que no temen a Dios los que están dominando el mundo y están haciendo las cosas a su antojo. Pero recuerda, no olvides esto, el tiempo de los gentiles va a terminar y el tiempo de Dios es el que va a prevalecer para siempre. Bueno, vemos entonces el versículo 29, estamos en el capítulo 11, que aquí que parece ser la tercera invasión a Egipto por parte de Antíoco Epífanes, pero esta vez Ptolomeo VI y Ptolomeo Fiscón, que son hermanos, ya están aliados. Esta vez ya no quieren ninguno de los dos que sea Antíoco quien se
salga con la suya, de querer dominar Egipto. Y lo van a enfrentar cuando él intenta sitiar Alejandría. Ahora ya los hermanos Ptolomeos no están solos, están contando con la ayuda de Roma. Roma está asomando ahora como el imperio que va a derrotar finalmente a los griegos y se va a constituir pues en el imperio mundial de ese entonces. Antíoco pues entonces fracasa en su intento de invadir Egipto. En el verso 30 vamos a encontrar el nombre de Quitín. Quitín viene a ser en realidad Chipre. Las naves que vienen, que se mencionan allí, son de Roma y que le están dando el ultimátum a Antíoco y le están diciendo que abandone Egipto, si no tendría una guerra contra Roma. Bueno, al demorarse en la decisión de querer salir de Egipto, un soldado hace un círculo alrededor de Antíoco y le obliga a decidir antes de salir de ese círculo. Y la presión hace que este hombre, bueno, decida retirarse triste. Y en su impotencia, precisamente al no poder lograr su objetivo de conquistar Egipto, pasa nuevamente por Palestina y se enoja contra los judíos otra vez. Y bueno, esta vez ya hace uso de algunos judíos apóstatas, entre ellos un tal Menelao, que eran considerados judíos helenistas y que se prestaron precisamente para la traición de su propio pueblo. Antíoco era un tipo muy sagaz, muy audaz para poder valerse de traidores, pero que jugaran a su favor. Verso 31, él hace uso de la fuerza militar, Antíoco, y entra a Jerusalén, despoja el templo, masacra a muchos judíos y pone fin pues al sacrificio de la mañana y de la tarde, ¿no? Que era una costumbre judía que se menciona ahí en Éxodo en el capítulo 29, versículo 38. Y en lugar de que el pueblo judío siga adorando a Jehová, al Dios de ellos, pues este hombre Antíoco les cambia la deidad y pone en el templo al dios Zeus, una deidad griega, romana, que él quema incluso un cerdo en el altar de sacrificio y prohíbe a los judíos la circuncisión. Les prohíbe también las reuniones de los sábados, prohíbe la práctica del judaísmo y él lucha por la helenización del país. Sin duda que esto va a generar pues una reacción y los que desobedecieron o los que desobedecían pues eran muertos. Y es aquí pues donde vamos a ver más adelante la incursión o la manifestación de los hermanos macabeos, que van a jugar un papel muy importante en esto. Verso 32, ahí se habla de los violadores del pacto, que eran precisamente los judíos helenistas, seguidores de Menelao, que ellos profesaban seguir a Dios, pero solo por intereses personales. Y ahí se menciona, más el pueblo que conoce a su Dios. Está hablando de los judíos fieles que hacían resistencia a Antíoco en su afán de querer helenizar a la nación judía. Estos hombres fieles, pues muchos de ellos han tenido que pagar con su vida también. En el verso 33 se habla de los sabios de la ley. Eran precisamente los instructores de la ley en su intento de impedir la paganización de la nación. Y se cree que estos sabios de la ley fueron los precursores de los fariseos, porque se negaron a luchar en el día sábado, esto aprovecharon los griegos para matar a muchos de ellos. Y muchos de estos sabios y discípulos fueron martirizados por mantenerse fieles a su causa. Ahora, yo les dije hace un momento que Antíoco es un prototipo del anticristo, precisamente porque el anticristo lo que va a ser perseguir a la iglesia, perseguir a los judíos. Va a perseguir a los judíos, va a perseguir a muchos cristianos que va a haber en ese tiempo. Y muchos de estos se van a querer mantener fieles a Dios y no van a querer apostatar de su fe en Cristo, pero lamentablemente van a tener que pagar con sus vidas. Verso 34. En el año 168, el sacerdote Matatías, así se llamaba, y sus 5 hijos, ellos inician una lucha contra los sirios.
Ahí se habla de un pequeño socorro, una reacción de los judíos contra Ananías, o perdón, contra este maléfico rey. Y estos 5 hijos que se unieron a su padre para atacar a Antíoco, entre ellos había uno que se llamaba Judas Macabeo. Judas Macabeo se enfrenta contra los sirios, produciendo estragos entre ellos. Pero esta lucha de 6 años, muchos consideran que no fue suficiente para vencerlos. Pero al llevar la delantera en esta lucha, finalmente, cuando Roma conquista Palestina, la familia sacerdotal de los macabeos es la que gobierna Palestina más o menos entre los años 142 hasta el año 63 antes de Cristo. Estamos hablando de una buena cantidad de años, 80 años aproximadamente. Pero ahí se menciona también en el verso 34 que muchos con lisonjas se juntan a ellos quizás temiendo ser considerados como apóstatas, pero en realidad eran espías de los enemigos. Vemos entonces que existió pues una depuración de los sabios entre los sabios y también entre los apóstatas hasta el final del gobierno de los Seleucidas como parte del plan de Dios. Verso 36, vemos que el rey que se menciona aquí en el verso 36 es Antíoco Epífanes, que despojó templos y obviamente que también despojó el templo de Jerusalén, mató a muchos judíos, como ya dije, hasta el tiempo que Dios se lo va a permitir. Este hombre descansaba mucho en su poder militar. En el verso 37, este rey no creía en ninguna deidad. Su confianza estaba puesta en su poder militar al decir que no hacía caso del amor de las mujeres. Bueno, algunos creen que esto significa que puede hacer referencia a alguna de las diosas paganas de ese entonces, pero también se sabe que este rey pagano no mostró ningún afecto natural hacia las mujeres. Verso 28, como él no hacía caso a ningún dios, al parecer su única inclinación fue al dios de las fortalezas, que era precisamente su poderío militar. Y él dedicó grandes tesoros a este único Dios, al Dios de la guerra, como así él lo concebía. Él creía más en el poder de su fuerza, en el poder de su ejército, que en cualquier deidad. Verso 39, para lograr sus fines, este hombre llamado Antíoco se podía valer también de cualquier dios, pero su confianza, como dije, estaba puesta pues en su poderío militar. Y aquellos que lo obedecían, pues tenían grandes dones y privilegios. Y aquellos que no lo obedecían, pues simplemente los mataban. El anticristo va a hacer lo mismo. Aquellos que le obedecen y se dejan marcar con el 666, pues van a tener muchos privilegios. Y aquellos que no, pues serán muertos. Ahora, a partir del versículo 40 hasta el 43, vamos a notar allí como una especie de una recapitulación de los conflictos entre Siria y Egipto, que ya vimos anteriormente. En estos pasajes Siria es llamado el reino del norte y Egipto está considerado como el reino del sur. Y en el verso 40 vemos pues que el rey del norte, que es precisamente Antíoco, él derrama su ira contra los judíos en Palestina, que ya lo hemos visto anteriormente. Pero este hombre tuvo un triste final. Como ya estamos viendo que Roma está asomando para constituirse en el próximo imperio mundial de ese entonces, él entra a Palestina, Antíoco, la convierte en una tierra pagana, la quiere helenizar, mata a muchos judíos. Bueno, ahí se menciona en el verso 41 que Edom, Moab y Amón escapan de las garras de Antíoco, aunque no se sabe y no se menciona por qué. Pero la intención siempre de Antíoco, como dice el verso 42, es conquistar Egipto. Sí, pero se obsesionó con Egipto. Y en su lucha por lograr esto, pues obviamente que los judíos son afectados, quienes sufren pues lamentablemente los estragos de la guerra. Verso 43 vemos que esto es muy característico de Antíoco y que fue precisamente la ambición lo que lo llevó a conquistar todas estas tierras. Bueno, si uno hace un análisis de los grandes líderes mundiales, dictadores y crueles,
han sido tipos ambiciosos, ¿no? Tipos que han querido no solamente gobernar su propio país, que lo convirtieron en un imperio, sino que han querido dominar el mundo entero. Claro, tenemos ahí un Adolfo Hitler, por ejemplo, que quiso dominar el mundo bueno, lamentablemente empujó al mundo a una conflagración terrible en la Segunda Guerra Mundial. Vemos el caso de Napoleón también, ¿no? Que tuvo también esas ínfulas de querer ser un conquistador de Europa en esos tiempos. Verso 44, vemos entonces también, ahí se menciona que las noticias del norte, que viene a ser la parte de Armenia, y del oriente, que es Partia, pues está más allá de Media. Estas noticias lo atemorizan a Antíoco. Y él deja una parte de su ejército peleando contra los macabeos y él va a regresar a su país para luchar. Pero Judas Macabeo, como ya les mencioné, él va a derrotar a los sirios y en el año 165 a.C., este hombre, juntamente con todos los que se unieron a él, logran conquistar Palestina para los judíos y libran al pueblo de Israel del dominio sirio. Y es por eso que se dedica una nueva fecha de celebración que se llama la fiesta de dedicación, o también se le llama el Hanukkah. Hanukkah, llamada también la fiesta de las luces, que empieza el 25 de diciembre y dura más o menos 8 días. Verso 45, ya para ir terminando, vemos que Antíoco sufre una derrota en Partia y Armenia, luego él se va a retirar a Babilonia, luego se va a Persia, donde se enferma. Bueno, según dice la historia, que este hombre le dio una locura, se enloqueció. Y en el año 164 a.C., pues muere. Y a pesar de haber gobernado Siria, haber gobernado Palestina con su gran poder, había establecido sus tiendas que fueron plantadas en esos lugares, pues Antíoco murió solo, sin ayuda, lejos de su hogar, de Siria. Y es aquí pues donde se pone fin a la revelación también de Daniel, a la revelación que se le da a Daniel, que abarca desde el edicto de Ciro el Grande, que ordena a los judíos para que regresen a Jerusalén, hasta Antíoco Epífanes. Todo ese periodo abarca la visión de Daniel. Estamos hablando más o menos de unos 400 años, poco más. Pero es lo que Dios le dio a entender a este hombre. Y pienso que también va más allá incluso, porque creo que la profecía de Daniel abarca incluso ya los tiempos finales, cuando Cristo gobierne el mundo, cuando Cristo regrese por segunda vez, cuando Cristo descienda de los cielos con poder y gloria. Él es la piedra que destruye la estatua que soñó Nabucodonosor. Jesucristo, el reino de Cristo, es el que se va a constituir, esa piedrecita que se va a convertir en una gran montaña. Y el reino de Cristo va a ser, ojo, eterno, va a ser para siempre. No va a haber otro imperio que se levante por encima del gobierno de Cristo. Y esto te lo comparto, mi querido amigo, porque tú no puedes ser simplemente un espectador de todo esto. Tú también eres parte. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que abrir tu corazón para creer en Jesucristo y recibirlo como tu Salvador, como tu Señor, porque solamente Cristo es el único que te puede salvar. Todos estos personajes, Antíoco, Alejandro el Grande, Ciro, Darío, también Nabucodonosor, todos los faraones, todos los gobernantes murieron. Jesús murió pero resucitó. Y Jesús se fue al seno del Padre, está sentado a la diestra del Padre, pero Él va a retornar. Yo creo en la segunda venida de Jesucristo. Y Él viene por segunda vez para llevarse a su iglesia, para constituir su gobierno milenial, una vez que arrase con el anticristo y con todo su imperio de maldad. Cristo viene para reinar 1000 años, y después de 1000 años, Cristo va a establecer cielos nuevos y tierra nueva, donde estará la iglesia, donde estarán los redimidos, donde estarán todos
judíos, gentiles, no interesa la nación, no interesa la raza, no interesa de dónde seas. Todos los que creyeron en Cristo tendrán parte en ese lugar maravilloso, en ese escenario nuevo que Dios va a preparar. Por eso Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Tú también quieres estar ahí, mi querido amigo? La Biblia dice que solo podemos acceder al reino de Dios por fe. Cree en Jesucristo para que puedas salvarte. Dile a Cristo que entre en tu corazón. Pídele perdón a Dios por tus pecados, tus ofensas. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si tú eres sincero y fiel, y tú te acercas con un corazón honesto y sincero a Dios, Dios va a ver tu corazón y va a ver que tú efectivamente quieres cambiar, quieres ser un hombre nuevo, porque todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, dice la Biblia. Y Dios va a rehacer tu vida y Dios va a darle a tu vida un destino diferente. Digo diferente porque el que no tiene a Cristo está condenado, pero el que tiene a Cristo se libra de toda condenación. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo eso. El que cree en Cristo no está condenado, es salvado y tiene como promesa la vida eterna. Accede a esa promesa tú también. Cree en Jesucristo, salva tu alma y salva también a los tuyos, con la ayuda de Dios. Gracias te doy por este tiempo que me has permitido compartirte esta enseñanza. Dios te bendiga.